Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Pablo Comas Mata y soy presidente del Real Club Recreativo de Huelva. Como sabéis, el Recreativo es el culpable, de alguna forma, de que se hable de fútbol en España porque somos el introductor del fútbol en España. El introductor no solamente del fútbol, sino también de muchos otros deportes que vinieron, como sabéis, por la vía de la colonización inglesa de nuestra provincia y del aprovechamiento de las minas, de las minas en Huelva, ¿no? No solamente el fútbol, como os decía, sino también el tenis o ahora el bádminton, tan afortunadamente de moda, gracias a un onubense también. Y yo lo que quería plantear, vamos a plantear un poco esta ponencia, que no es una ponencia realmente, sino queríamos plantearlo más bien como una charla. Cada uno de nosotros decimos realmente sobre lo que queremos que quede, los conceptos que queremos que queden claros acerca de la influencia de nuestra lengua, el español, en el mundo del deporte, del hecho cultural que realmente supone el deporte. Además, un hecho cultural, creo ya, incontestable. Hay gente que aún se empeña en verlo como otra cosa, pero sin duda es uno de los factores de desarrollo y de colonización, también por la vía de la lengua, que dispone las sociedades modernas, ¿no? El fútbol, evidentemente, es el deporte rey y el que más influencia tiene, sin duda, también en la vida no iba a decir que de las sociedades occidentales, pero realmente ya el fútbol es tan grande que está absolutamente introducido en todos los países del mundo de una forma clarísima. Es verdad que los medios necesarios para jugar al fútbol son tan fáciles de conseguir que con una pelota de trapo, pues, y con ganas pues al final se puede uno introducir en el mundo del fútbol. Quería también introducir un factor, dado que esto tiene que ver también con la economía, y es que el fútbol profesional, voy a hablar solamente del profesional, aunque el fútbol, desde luego el fútbol amateur es numéricamente, desde luego, mucho más importante, pero el fútbol profesional aproximadamente viene a suponer, para sorpresa de muchos, el 1% del Producto Interior Bruto de un país tan importante como es España, uno de los 20 países más importantes del mundo. Pues el 1% del Producto Interior Bruto que genera el Estado español viene generado directamente por el fútbol profesional. No directamente, pero sí, entre digamos, la generación de ingresos directos más los inducidos por la propia actividad del fútbol, pues para que os hagáis idea, es nada más y nada menos que el 1% del Producto Interior Bruto, aproximadamente unos 8.000 millones de euros, cosa que se dice pronto. Así que no es ya una cuestión de 22 señores jugando en pantalones cortos en un terreno de juego, sino que realmente es de una trascendencia económica y cultural, entiendo que mayúscula. Así que sin más, pues os dejo con Sebastián Lancestremer, que es la persona que lleva, digamos, vinculada a Microsoft y el mundo del deporte en España, y él os va a hacer también su introducción al respecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Lancestremer, llevo 18 años en Microsoft y hemos anunciado hace unos meses atrás la nueva edición de Sports de Microsoft a nivel internacional, y me gustaría trabajar sobre el concepto que comentaba Pablo, sobre la oportunidad, ¿no? Y el tamaño de la industria y sobre todo la afinidad que hay en el deporte, en la industria de tecnología y la industria del idioma español. Tú comentabas que es el 1% del fútbol, ¿verdad?, en España. La industria del deporte a nivel mundial representa cerca del 2% del PIB, digamos, a nivel internacional, y genera una industria que la siguen cerca en particular en el fútbol, 3,5 billones de personas, o lo que diríamos en español, ya que estamos 3.500 millones de personas. Entonces, si comparamos el nivel de seguimiento, de comunidad global que tiene el fútbol con el español, cerca de 500 millones de personas, hay una oportunidad de crecimiento interesante. Y si lo conectamos esto con
con todo el ámbito de la tecnología, más de 3.000 millones de personas que diariamente usamos dispositivos, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas, tanto para el trabajo como para casa. Aquí creo que hay un punto de afinidad y de trabajar juntos. ¿Cómo hacer para que la industria del español pase de 500 millones de personas a 3.000 millones o a 3.500 millones de personas? Es decir, aquí hay claramente, creo que una oportunidad de trabajo conjunta. Y el otro aspecto que creo que también conecta muy bien estas industrias es el fenómeno de transversalidad u horizontalidad. Esto es, podemos ver el idioma español como una plataforma social de comunicación, de acercamiento de culturas. Cuando miramos la industria, por ejemplo, del deporte, también conecta con otro tipo de industrias, desde el deporte, la construcción de los estadios, la indumentaria, los equipos deportivos, los derechos televisivos, y se ve claramente que es una industria horizontal. Lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, siendo plataformas y teniendo tantos vasos comunicantes, yo creo que en tu punto que tú mencionabas, se abren una serie de oportunidades que, bueno, seguramente comentaremos más en la charla. Bien, yo obviamente no soy José Antonio Martín Otín, que está puesto el cartel ahí, Petón, que no ha podido venir y me ha mandado en su lugar. Soy Fernando Evangelio, trabajo en la cadena COPE, soy periodista deportivo, me dedico a, sobre todo, información relacionada con fútbol extranjero, fútbol internacional, también en Movistar Televisión, donde soy comentarista. Ayer estaba pensando un poco cómo buscar un nexo de unión con la importancia del español como idioma, español como lengua, en algo tan globalizado como el fútbol. Se me ocurrió echar un vistazo a los 20 campeonatos de liga. Lo siento, Pablo, primera división, solo me dio tiempo a mirar la primera división. Los 20 campeonatos de liga que la UEFA considera los más importantes por nivel de coeficiente, por nivel competitivo de sus equipos. Y descubrí que el 47% de los equipos en esas 20 ligas de primera división tienen al menos un hispanohablante en su plantilla. La liga inglesa, que es considerada por mucha gente la más potente del mundo, también por términos de marketing y de venta del producto, en casi todas las plantillas, 19 de los 20 equipos tienen al menos un hispanohablante, solo el Burnley no tiene ningún jugador hispanohablante. Pasa algo parecido en la liga italiana, donde solo el Sassuolo, que además tiene un miembro del cuerpo técnico que sí que es español, Pablo Fernández Longoria, pero en la plantilla no hay ningún hispanohablante, en el resto de equipos lo hay. En Grecia y en las ligas de Grecia y de Chipre, todos los equipos tienen al menos un jugador hispanohablante y algún equipo, el español es la lengua dominante del equipo, porque hay muchos jugadores españoles que han emigrado allí, a Grecia y a Chipre. Y pasa cada vez más en el fútbol asiático y pasa mucho también en el fútbol de Norteamérica. Nos contaba en una entrevista que le hicimos Dante, que es jugador brasileño del Bayern de Múnich. Dante es de Bahía, no tiene ninguna conexión con el español, pero cuando era jugador del Borussia Mönchengladbach en Alemania tenía compañeros hispanohablantes y aprendió el español por propio interés. Y pudimos hacer la entrevista en castellano para que veamos un poco la influencia, yo creo que cada vez más creciente del idioma en este mundo profesional del fútbol, que Petón nos podía hablar del lado más profesional, yo puedo hablar del lado de los medios de comunicación, y últimamente también lo que nos damos cuenta es de que el exilio de los futbolistas españoles hacia equipos importantes de Europa hace que los equipos tengan en cuenta también el idioma. Las cuentas de profesionales de Twitter de equipos grandes como el Bayern, el Liverpool, que tienen representación española muy importante en el equipo, las cuentas en español tienen tanta trascendencia o generan el mismo volumen de información que las cuentas en el idioma propio del equipo, en inglés o en italiano o en francés, según sea el caso. Gracias, Fernando. Carlos. Mi nombre es Carlos Cutropía, soy el director del Centro Especializado en Marketing y Deporte de SIC y presidente de 380, empresa especializada en el mundo del deporte, del fútbol, tanto con instituciones como con jugadores profesionales. Creo que este encuentro que hoy tenemos sobre el mundo del fútbol casi deberíamos haberlo abierto, además, paréntesis deporte, ¿no? Como decíais antes, ¿no?
porque creo que el deporte, como bien decía Sebastián, en España, como hemos dado ya algún dato, añado otro que me venía ahora a la cabeza, el deporte en general en España está cubriendo, casi llega al 3% del Producto Interior Bruto, el 1% el fútbol, que es tremendo, ¿no? Claro, casi el 3% del Producto Interior Bruto realmente llama la atención. Pero recuerdo ahora dos datos más. Aproximadamente tenemos en España unos 200.000 empleos relacionados con el mundo del deporte, que sepamos, y más de 20.000 empresas que trabajan o están vinculadas al deporte, pero imaginad todas aquellas que no están registradas porque a lo mejor su actividad no está centrada exactamente en el deporte, centros deportivos, municipales, tiendas de deporte, empresas que fabrican productos vinculados al mundo del deporte, o sea que es un área de negocio fundamental. Y decía que me parecía muy interesante en el foro hablar de fútbol y de deporte, ¿por qué no? Porque creo que en los objetivos que se marcan en el foro, algunos de ellos creo que coinciden perfectamente con lo que estamos o podemos tratar aquí. Así de memoria, recuerdo que hay uno relacionado con las oportunidades en este mercado global. Creo que el deporte, el fútbol, genera una cantidad de oportunidades de generar negocio a nivel mundial. La exposición de Fernando me parece brillante, ¿no? Este análisis de jugadores en equipos donde se habla en español, ¿no? Y entonces el español en el mundo del fútbol no deja de ser un vínculo, pero un vínculo real, porque al final, lo hablaba con José Antonio Competón el otro día, es que hay una realidad, es que en el fútbol se habla en español. Y si el fútbol se habla en español, los negocios vinculados al fútbol se hablan en español. Y después tenemos la casualidad o la característica que España es un país donde el deporte sale bien, funciona, se gana, me refiero fundamentalmente a los éxitos deportivos. Ese era el primer objetivo, por lo tanto un mercado de oportunidades globales. Y vinculado a este un mercado de alianzas. O sea, al final, en este vínculo que tenemos en los hispanohablantes, que nos entendemos muy bien, que además nos entendemos no solamente por el idioma, sino porque nos entendemos, si lo entendemos como forma de ser, creo que las alianzas son fundamentales para que este segundo idioma en el mundo del fútbol y el deporte sea el primero realmente. Y el tercero, que es el que más me apasiona a mí, es el mundo del conocimiento, la generación de conocimiento. Creo que en el fútbol hay se aunan tres características que a veces no hemos sido capaces todavía de desarrollar correctamente. La primera está vinculada con la investigación. O sea, nosotros, desde el concepto universitario, desde el mundo de las escuelas de negocios, lo que tenemos que pensar es en todo lo que hay, en todo lo que se hace desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de la gran experiencia en el mundo del fútbol, desde un punto de vista de los medios de comunicación, investigar lo que tenemos para compartirlo. ¿Cómo se comparte? Pues a través de las notas técnicas, a través de los libros, a través ahora de las tecnologías. O sea, realmente investigación bien realizada, investigación operativa, con ser capaces de dejarlo por escrito, creo que nos permite un avance increíble. Y lo tercero, contarlo. Si somos capaces de investigar y de escribirlo, y somos capaces, por lo tanto, de contarlo, a través de aulas, mesas redondas, foros, debates, creo que entonces podemos construir mucho, porque esas dos visiones que podemos tener del fútbol a nivel mundial, esta visión más Europa, esta visión América, creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no?, en el desarrollo de la lengua del español. Pablo. Bueno, por seguir un poco introduciendo más factores que yo creo importantes. Evidentemente, claro, viniendo de donde vengo, de Huelva, como sabéis, también no solamente cuna del fútbol en España, sino también cuna del descubrimiento de América, evidentemente el arma fundamental de colonización de todos los países sin duda es el lenguaje, ¿no? Y la lengua española, desde luego, como muy bien estaba diciendo ahora Carlo, bueno, y lo ha dicho también Fernando, realmente yo no sé si es la número uno ahora mismo en el mundo del fútbol, pero si no lo es, debe estar muy cerca de serlo, porque hay países en concreto donde que el mundo del fútbol, el mundo del deporte, pero el mundo del fútbol en particular,
ya no es el hecho cultural que supone en España la enorme afición que hay aquí al fútbol, ¿no? Sino vosotros imaginar países como Argentina o como, por ejemplo, un país paradigmático, entiendo yo, que es Uruguay, ¿no? Un país tan pequeño en cuanto a su población y con una cantidad de jugadores profesionales exportados a todos los lugares del mundo. ¿Cuántos goles, no? Que realmente el hecho cultural del deporte, del fútbol y el hecho, evidentemente, de la lengua en la que se expresan, que no es otra que el español, pues yo creo que es, digamos, un factor de colonizador de la propia lengua en lugares remotos, también de Asia, también ya de Oceanía, en Norteamérica, que entiendo que es pues muy digno de ser resaltado. Yo entiendo también, por otro lado, que es verdad que quizás los éxitos a nivel, desde luego son evidentes, pero quizás han llegado un poco tarde, pero también porque llegó un poco tarde la revolución industrial y no deja de ser, lo digo también por introducir un poco también con la cuestión tecnológica, no deja de ser el deporte un hijo predilecto de lo que supuso la revolución industrial, es decir, cuando se generó ocio entre las clases medias realmente se pudo acceder al deporte y ese deporte finalmente se transformó en una profesión y finalmente estamos aquí y esa profesión resulta ser nada más y nada menos eso, que el 3% del Producto Interior Bruto de una nación desarrollada sin duda como es España y a nivel global pues también mucho, ¿no? Quizás Sebastián sabe más al respecto, ¿no? Esto unido, entiendo yo que ahora mismo en el siglo XXI hay dos factores fundamentales que definen el progreso, más que el progreso, digamos, son los dos máximos comunes denominadores del progreso cultural, que son, uno, el deporte, como plasmación del ocio, y dos, las nuevas tecnologías, ¿no? Y por ahí, pues unir estos dos factores, como tú muy bien decías antes, pues yo entiendo que eso es el futuro, ¿no? Sí. Gracias, Pablo. Y Carlos hablaba de un fenómeno global. Yo diría un fenómeno local, ¿no? Esta componente local, pero también global. Hay un ejemplo muy interesante que es el caso del Real Madrid, ¿no? Que como el Real Madrid, y déjenme que les pregunte, ¿qué porcentaje de la afición global que tiene el Real Madrid dirían que está en España? ¿Qué porcentaje? ¿Un 20%? ¿El 10%? Bueno, menos del 3% de la afición global del Real Madrid está en España. Cuando pensamos y estos son datos que hemos compartido, que ha compartido el Real Madrid, saben que tenemos una alianza tecnológica, una alianza estratégica en conjunto, y para que se den una idea, hay más gente, más aficionados que sigue el Real Madrid en Indonesia, en China, en México, en Brasil, incluso en Estados Unidos. Es decir, tanto en países de habla hispana como países que no lo son. Y aquí para mí es una oportunidad interesante para la lengua, para el idioma español, de forma tal, de nuevo, de hacer crecer la tarta, de poder llegar a nuevos mercados y a través de las pasiones, a través de esta comunidad global que genera el Real Madrid, como otros clubes que representan al idioma español, en crecer, ¿no? Poder crecer en diferentes ámbitos. Y si pensamos, por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos en Microsoft junto con el Real Madrid es el uso de la tecnología para que esos aficionados que están en diferentes partes del mundo sean partes protagonistas de los espectáculos. Aquí es donde, pasado la revolución industrial, tenemos la revolución digital, donde podemos acercar a los aficionados del mundo a que estén cerca de los jugadores, cerca del club, y que a través de múltiples dispositivos, en cualquier plataforma, puedan seguir el jugador no solamente el día del partido, sino durante toda la semana, lo que ocurre en el entrenamiento, lo que ocurre, cuáles son sus hobbies, sus intereses, qué pasa en el vestuario, qué tipo de música están escuchando cuando llegan en el bus. Es decir, se abre una oportunidad espectacular de acercar a la gente al club, a los jugadores. Y esto creo que es una gran oportunidad del idioma español también para utilizar el vehículo de las pasiones y de esta comunidad global que es el fútbol para hacer crecer la industria. En cuanto a las pasiones, es impresionante. Es impresionante a veces lo que ha conseguido la tecnología, la expansión de las redes sociales, el poder comunicarte con personas de cualquier parte del mundo, porque puede haber un chico en un estado interior de Brasil que no tenga ninguna conexión con España, no tenga ninguna conexión con el idioma,
no tenga amigos españoles incluso, y por conexiones de redes sociales, por relaciones que se establecen en la red, le haya brotado su afición por el Villarreal, por el Málaga, por equipos de la Liga Española que no son los que habitualmente tienen ese foco de marketing tan potente, esa expansión tan gigante como puede ser el Madrid, como puede ser el Barcelona, como puede ser ahora mismo el Atlético de Madrid también. Y es impresionante que con la facilidad que le da Internet de ver un partido de la Liga Española sin tener ninguna conexión con el idioma ni con el país, se convierta en un aficionado del Málaga, quiera comprar la camiseta del Málaga, que se la manden a su casa, esté interesado por los jugadores del equipo, incluso se meta dentro de la vida, del día a día, de lo que es el club. Estoy poniendo el ejemplo del Málaga, pero puede ser cualquier otro ejemplo. El club de la ciudad, estando a 10.000 kilómetros de distancia y no teniendo ninguna conexión. A mí me parece impresionante lo que consigue la tecnología, las redes sociales, la forma de interconectar personas y cómo eso también para los clubes, que eso podrá hablar mucho mejor Pablo que yo, para los clubes también es una fuente de captación de seguidores en sitios donde yo creo que hace años ni siquiera soñaban o ni siquiera imaginaban que podían captar clientes, seguidores, adeptos, como lo queramos llamar. Relacionándolo con lo que decíais, es que verdaderamente la tecnología ha influido tanto en el idioma español y en este negocio del que estamos hablando, que como os decía antes, las oportunidades creo que son infinitas. Porque antes alguien tenía la ilusión de un equipo, vamos a pensar en Argentina, pues yo era de Boca, pero ni había visto a Boca en mi vida, ni sabía lo que pasaba allí, ni conocía lo que pensaban los seguidores, ni qué empresas trabajaban con Boca. Y ahora resulta que veo el partido de Boca, pero además de ver el partido de Boca, me entero de quién es su sponsor, que además es justamente el mismo sponsor de la Liga de Fútbol Española y además patrocina a River también, y entonces ese negocio, claro, está patrocinando los dos porque tiene un vínculo con el mercado argentino importante. Este banco trabaja en España y es el patrocinador de la Liga Española, pero al mismo tiempo es patrocinador de la Liga Mexicana. ¿Por qué? Porque tiene una posición en ese mercado muy importante. Y esto antes no lo sabías, porque realmente si vivías en Buenos Aires y eras español o habías nacido en España, el periódico a lo mejor lo leías 2 días después, si tenías la suerte de pillarlo, ¿no? Ahora, en el momento sabemos. ¿Eso qué nos permite? Esta oportunidad de hacer negocios, esta oportunidad de hacer alianzas. ¿Cómo somos capaces de ponernos de acuerdo? Pero es que te pones de acuerdo en el momento. Oye, ha pasado algo, en ese momento te escribes, como bien decía Fernando, entramos en contacto a nivel o particular o profesional. Y pones en marcha esto. Y todo eso gracias al español. Y a la forma de entendernos. Yo a eso le doy mucha importancia. Yo que hablo con muchos ingleses, es distinto. No tiene nada que ver. O sea, nosotros todavía tenemos una afinidad ahí, que ha surgido a través de los cientos de años, ¿no? Donde realmente nos entendemos. Y como diría un chaval aquí, mola. Y en cambio, ellos, sí, ya sé que el idioma inglés es el idioma de los negocios. Bueno, en este mundo nuestro, no tanto. No tanto. Realmente no es así, no es una verdad plena. Fíjate, como ejemplo un poco de lo que decías antes, Fernando, nosotros hace 3 años, también un poco por intentar buscar algo que fuera un poquito chocante, hicimos una segunda equipación un tanto sui generis. Algunos la califican como una de las 10 más feas de la historia, cosa que discrepo absolutamente, que era una camiseta de lunares, ¿no? Un poco, los lunares no son solamente una cuestión flamenca porque somos un equipo español, sino también queríamos buscar de alguna forma que se hiciese una asociación a la idea de una fresa, ¿no? Que es un producto muy propio de Huelva. Bueno, pues en ese año, y dado sin duda al tema de las redes sociales, pues se creó la Peña Recreativista de Nueva Jersey. No es precisamente, primero, bueno, son todos, no todos, porque ahí se ha sumado gente de lengua inglesa, pero de alguna forma aquello surgió, esa camiseta que se terminó vendiéndose el 80% más
que la camiseta, el 80% de las ventas de camisetas del club fue esa camiseta. Y ese 80%, de ese 80%, el 70% fue exportado básicamente a Japón, a China y a Estados Unidos, cosa que me sorprendió muchísimo. El Recreativo, como sabéis, es un equipo extremadamente modesto, mucho más de lo que quisiéramos, pero realmente resultó chocante y eso fue, sin duda, gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? De alguna forma, vendimos recreativismo, vendimos lengua española en un lugar tan distante como es la maldita Nueva Jersey, como decía el teniente coronel Kilgore del 19º de Caballería del Aire en el Apocalipsis Now. Y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos y muy contentos bueno, somos de alguna forma la constatación de que las tecnologías pues, nos han valido a expandir la imagen de nuestro modesto club también en Estados Unidos. Tú lo decías, tú comentabas, Carlos, recién sobre la afinidad, ¿no? La diferencia, la cultura hispanohablante, latinoamericana, iberoamericana, ¿no? Que hay que tocarse para creer, hay que tocarse, hay que estar cerca. Y creo que esa cercanía que como pueblo, que como cultura tenemos, creo que es un activo que hay que capitalizar. Me gustaría dar dos ejemplos. El primero, bueno, la semana estuve en el estado de Washington reunido con un presidente de una universidad interesante, muy importante en los Estados Unidos, y justamente pensábamos en cómo generar este vínculo con la comunidad latina norteamericana. Son cerca de 50 millones de personas, y me compartía esta persona que hay una diferencia en el porcentaje de graduados universitarios latinoamericanos respecto de los estadounidenses, digamos, en la media. Entonces, hay un objetivo que tiene esta universidad en cómo cubrir esa diferencia y llevarlo al mismo nivel de excelencia. Y aquí hemos pensado en diferentes escenarios, el uso de la tecnología por un lado, pero sobre todo las pasiones, esto de estar cerca, de usar los modelos, usar nuestros referentes, sean jugadores, sean diferentes clubes, y mostrar desde la pasión del fútbol, desde la pasión del deporte, cómo hacer para que ciertas audiencias o un cierto segmento de la población que todavía no está en ese nivel de excelencia, cómo poder acercarlo, y no solamente físicamente a través de acciones promocionales, sino también a través del uso de la tecnología, a través de Skype o a través de herramientas de uso diario, para que puedan tener ese mismo nivel de oportunidades y para que puedan llegar a ese nivel de excelencia que mencionaba. Y el segundo ejemplo que me parece también interesante, Pablo, tú hacías referencia al uso de la tecnología. Les pregunto, ¿quiénes han usado alguna vez Skype? Bueno, todos. En los últimos años hemos estado trabajando en lo que se conoce como lenguaje natural, que es que las máquinas cada vez más interpreten lo que cada uno de nosotros como persona queremos hacer. Así como el sensor de Kinect reconoce los gestos, reconoce el habla, en el caso del Skype Translator, que es el traductor de Skype que estamos lanzando al mercado, lo que permite es justamente que yo esté hablando y esto mismo que estoy diciendo, prácticamente en tiempo real, una persona, un aficionado en China, que creamos estos puentes con los chinos, con los alemanes, en Francia, con los ingleses, que puedan conocer toda nuestra cultura a través de Skype Translator. Y no solamente que vea el texto, sino el equipo de Microsoft Research lo que ha estado trabajando, y ya lo pueden ver en internet, incluso hay una beta para probar, digamos, un producto de testing, que en el mismo momento que estoy comunicándome, la otra persona escuche con mi mismo tono de voz exactamente lo que estoy diciendo en chino o en alemán. Y esto uno podría pensar, bueno, pero ¿esto qué hace? ¿Esto al final va a reemplazar al traductor o va a reemplazar a la industria del español? No. Nuestra filosofía aquí es cómo agrandamos la tarta. Y que, de nuevo, si Skype lo utilizan más de 300 millones de personas y es una comunidad global asentada y que está en crecimiento, tú lo decías, Fernando, en cómo conectar las redes sociales y que sean un vehículo de difusión y de conexión, yo creo que es una excelente herramienta como complemento a lo que es la formación, a la traducción
y a que generar una base, de nuevo, del deporte, de la tecnología, de 3.000 millones de personas que usan hoy la tecnología para hacer crecer a la industria del idioma español. Porque estábamos hablando además de las personas que en principio no tienen ningún vínculo con el español, no tienen ningún vínculo con el país, y a través de esas redes sociales crean ese vínculo, y luego podemos hablar también de la cantidad de españoles que hay viviendo en prácticamente todos los rincones del mundo y que también expanden la lengua y la cultura. Y tiene que ver también con lo que decías antes, Sebastián, de la forma que tenemos de vivir las cosas, un poco de la pasión, de cómo nos transmitimos unos a otros y de cómo se lo enseñas a tus hijos y de cómo lo vas aprendiendo generación tras generación a vivir determinado tipo de cosas, la diferencia entre la cultura anglosajona y la cultura latina que estaba comentando antes Carlo, y el fútbol, en mi caso es el deporte que yo más conozco, lo podríamos extender al deporte, pero yo creo que en el fútbol también es algo muy, que se focaliza mucho, algo muy especial. El fútbol es una herramienta que te permite muchas veces, está muy conectada con la parte de pasión de las personas, con la parte de más de sentimiento, es algo que no solo es algo a lo que dedicas tu tiempo libre, como decía antes, como comentaba antes Pablo, no solo el ejercicio del deporte por el ejercicio del deporte, sino que tu afición al fútbol muestra cómo eres, y tu forma de comunicarte con los demás, en tu forma de comunicarte con los demás también transmites eso. Y yo creo que también es importante, estábamos hablando de la gente que en principio no tiene relación ni con el país ni con la lengua, es importante también la gente que ha salido de aquí y que expande nuestra forma de ver la cultura, nuestra forma de entender las cosas y nuestra forma de vivir también, por supuesto, el deporte a la gente que en teoría antes no ha tenido contacto con nuestro país de ninguna forma, ni con nuestra cultura. También es importante esa, yo creo, y nosotros lo notamos mucho como medio de comunicación con los españoles que hay escuchándote en Tailandia, en China, o como decía Sebastián, absolutamente en todas las partes del mundo, que te acercan también la cultura de esos países, la forma de entender la diferencia, también el choque cultural, y que sirven para expandir esa cultura, expandir ese idioma y expandir esa forma que tenemos de ver las cosas nosotros. Y es verdad, fíjate, uniendo las dos cosas, decías, es que el deporte, el fútbol, tiene una componente racional, pero es que tiene, a nivel de negocio que hablábamos, ¿no? Pero tiene una componente emocional tan brutal, es tan pasional que, bueno, pues para transmitir esa pasión te tienes que entender con la otra persona. Y fíjate, todos los días nos están diciendo, no, si lo que tenéis que hacer desde pequeñitos, ¿no? Esto nos ha entrado como una obsesión obligado por el mundo, ¿no? Tenéis que aprender inglés. Es que todos tenéis que aprender inglés. Yo me pregunto muchas veces por qué no aprenden ellos español. Porque a lo mejor sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que aprender nosotros inglés y ellos no español, ¿no? Pero partiendo de ese principio, el translator de Skype me parece una oportunidad magnífica, que yo pueda seguir expresándome y que el chino me entienda. Hombre, si habla español le va a ir mejor, porque entonces vamos a poder tener piel, vamos a poder tener contacto, ¿no? Y yo creo mucho en eso. En el mundo del negocio, cuando tú vas, no sé, a traspasar a un jugador, o sea, esa relación entre dos clubes, dos culturas, si hay alguien que te acerca a ese vínculo, es mucho más fácil, y ese algo o ese alguien es el idioma. Y a través de eso tienes una oportunidad. Y en este mundo que está cambiando y en este aspecto, con este aparato que me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. Daros cuenta que vivimos un deporte como el fútbol donde la mitad de las palabras eran en inglés, ¿no? El córner, el offside, el referee, bueno, y aquí todavía hemos luchado, ¿no? Hombre, tenemos árbitro, tenemos fuera de juego, tenemos saque de esquina, portero, y entonces el goalkeeper, no, entonces nos hemos ido defendiendo, ¿no? Y yo soy de esos que lo defienden. Ahora hay mucha moda, ¿sabéis?, que en las campañas publicitarias meter estas palabras en inglés, o el eslogan en inglés, el claim en inglés, ya lo ves, acabo de meter una yo, pero realmente, ¿por qué no lo decimos en español, no? Si lo van a entender nuestro target, y si no, que aprendan español, que yo creo que les vendría genial.
Sí, bueno, un poco teníamos previsto, ¿no?, que abrimos quizás la rueda de participación. Pues nada, yo es que... Primero el más importante, no, el más rápido. Quería hacerle una pregunta a Sebastián, no sé si en poco tiempo nos puede concretar un poco más cuál es la participación o la colaboración de Microsoft con el Real Madrid, que espero que sea algo más que regalarle unos Surface, ¿no? Sí. Vale, el micro. Bueno, realmente con el Real Madrid hace ya varios años que trabajamos con ellos partiendo de la fundación, ¿no? Hace más de 3 años hubo un acuerdo. La Fundación Real Madrid trabaja con cerca de 40.000 niños en diferentes partes del mundo, en zonas carenciadas, y para darles un mejor futuro, los valores del deporte, una mejor educación y un mejor futuro, como decía, para los niños, venimos trabajando con ellos, con la Fundación Real Madrid desde hace varios años, ¿no? Hay cerca de casi 200 escuelas distribuidas en diferentes partes del mundo. Y en el caso en particular del club, el club es indudable, ¿no? Es de nuevo, si no es el club más importante del mundo, digamos, está entre los primeros. Ha sido galardonado por la FIFA como el mejor club del siglo XX, ganador de un montón de ligas y demás. Sin embargo, el club reconoce este fenómeno global, ¿no?, de los casi 450 millones de aficionados del mundo, y se plantea con Microsoft, bueno, vamos a transformar la industria del deporte, transformar la industria a través de toda una plataforma digital y ser el referente no solamente en el fútbol, sino también en la industria del deporte. En particular, de lo que estamos hablando aquí es, como decía, de poner al aficionado mucho más cerca, el que está en China, el que está en Indonesia, en Singapur, en Turquía, en Egipto, en diferentes partes del mundo, más cerca del equipo, ser parte, compartir sus ideas, compartir contenido, ir, por ejemplo, si mi amigo Stuart, que sigue a Gareth Bale, poder seguir a Gareth Bale durante toda la semana, y eso es lo que él quiere ver, que es distinto de mi amigo que está en Dubái, que sigue a James, que es colombiano, está expatriado en otro país. Entonces, lo que estamos creando es justamente contenidos únicos, digitales, que permitan estar mucho más cerca la afición entre sí, con el club, con los amigos, y todo detrás, al final del día, hay una plataforma digital que permite entender exactamente cada individuo, qué necesidad tiene, qué gustos. Hay herramientas de análisis de sentimiento social, hay herramientas que permiten técnicas de gamificación que se utiliza en diferentes industrias, el concepto del juego, y más juegas, más puntos tienes. Bueno, son una cantidad de herramientas que permiten entender mucho mejor cuáles son los gustos e intereses de cada aficionado para darle a ese aficionado exactamente lo que está buscando en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Sí, muchas gracias. Ha quedado claro la importancia del fútbol, la relación con el idioma español. Estáis 4 personas, directivos, empresarios, periodistas, empresario, mundo universitario o escuela de negocios. Sería interesante que desde vuestras ópticas distintas, ¿qué valores transmite el fútbol en este momento, ese fútbol globalizado? Muchas gracias. Carlos. Sí. Los valores. Fíjate, yo creo que estamos en un momento respecto a los valores muy importante. Voy a partir de la Liga de Fútbol Española, ¿no? Últimamente hemos tenido, como sabéis, hubo muchos incidentes entre las aficiones, los ultras, todas estas cosas, ¿no? Y el fútbol a veces, tanto en España como en muchos países, como antes decía, por ejemplo en Argentina o en otros países, en muchísimos países, en casi todos, esa pasión a veces está por encima de lo racional. Y yo creo que estamos en un momento que los valores que tiene que transmitir el fútbol deben estar más cercanos al sentido común y deben estar más cercanos a la no violencia, ¿no? Hemos entrado en una dinámica, a veces tremenda, donde es fácil llegar al campo y a insultar a este jugador o al otro jugador, pero no le insulta a uno, le insultan 85.000. Pero esa es una parte del caso. Ahí, creo yo, tenemos un gran problema que nos viene de la tecnología. La tecnología es buena para muchas cosas, pero también es mala para muchas cosas. Hemos entrado en
en una situación donde a través de las redes sociales la facilidad que hay para insultar, para despreciar, para vilipendiar, para lo que quieran, lo que quieras hacer, está afectando a este valor intrínseco. Esto llega un momento que los grandes clubes entienden esto solo como negocio y aquí hay una parte emocional. Y la parte emocional necesita de un respeto. Y si no somos capaces de construir ese entorno, estos valores, vamos muy mal, vamos muy mal. Porque lo que pasaba en la grada lo hemos trasladado a las redes, pero además en el anonimato. Y entonces ese anonimato lo que hace es que mucha gente esté rechazando el propio fútbol, en este caso, por violencia, por actitudes. Creo que en el fútbol debemos construir para llevarlo a lo que es un deporte. Es un deporte donde se juega, unos ganan una vez y otros pierden, y no da pie a una dinámica de locura en la que estamos viviendo. Entonces, los valores, yo creo que hay que vender el valor de, dicen los americanos, y termino con esta reflexión, el deporte es entretenimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos perdiendo un poco el concepto del entretenimiento. Uno va al campo de fútbol, aquí, y va enfadado. Está en el campo de fútbol y se enfada muchísimo más. Y acaba el partido, y si encima ha perdido o su jugador no le ha ido muy bien, vuelve a casa enfadado otra vez. Entonces dices, pero si tú ibas a pasártelo bien. Bueno, pues creo que en ese tema debemos trabajar. Yo quería meter un poco, introducir una horcillita al respecto. Porque, bueno, es verdad lo de las nuevas tecnologías, es verdad lo del uso absolutamente indiscriminado para hacer determinadas cosas en las redes, y lo desagradable que es, en particular los directivos del fútbol lo sufrimos con bastante asiduidad. Pero sí tengo que decirte que al respecto de lo que decías de la violencia, tú decías que yo luego los valores clásicos, ¿no? Lo del trabajo en equipo, del compañerismo, esos son los valores que debieran de transmitir no solamente el fútbol como deporte de equipo sin duda, sino el deporte en general. Pero al respecto de lo que comentaba Carlos sobre la violencia, tengo que decir que desde luego la Comisión Nacional Antiviolencia, desde el último desagradable incidente, que entiendo yo desde luego generado en el ámbito del fútbol, sin duda, bueno, se ha puesto muy dura, es decir, y ahí casi es un factor de pitorreo general, la nueva forma de ponerse contra el contrario en un campo de fútbol, ¿no? No sé, hay bastantes en el sur en particular, pues hay bastante gracejo a la hora de sustituir los insultos tradicionales por cursiladas que no dejan de ser insultantes también, esas cosas así, ¿no? O que pierda Osasuna, por ejemplo, es una cosa muy... cosas, pues, en fin, que resultan entre lo jocoso y lo ocurrente. El caso es que, bueno, con respecto al tema de la violencia, yo tengo que decirte que, primero, que es un fenómeno importado, fenómeno hooligan en los años 80, digamos que fue pues muy desagradable y tuvo bastante aceptación en España, pero lo cierto es que en España creo que hay bastantes menos incidentes de los que hay en casi ninguna otra liga, desde luego centroeuropea. Y creo que ahí la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes, todos han hecho un esfuerzo muy razonable para erradicar esto. A veces, ya digo, que puede resultar hasta jocoso o cursi, pero porque no deja de ser eso, sentimiento, no deja de ser pasión. Finalmente, si en el fútbol se pierde el sentimiento, la pasión, pues entonces se pierde todo, también se pierde el negocio. Cuando nos deje de interesar en lo emocional, nos va a dejar de interesar también en el bolsillo, así que lo que hay que fomentar, entiendo yo, aparte del negocio, es la cuestión sentimental, que eso es lo que lo hace más interesante. Eso también es lo que hace que muchas veces, no todos somos el Real Madrid, desde luego, pero que hay veces que el Recreativo puede ganar al Real Madrid, y eso es lo que de verdad hace interesante el deporte y lo que de verdad nos motiva. Así que con respecto al tema de la violencia, creo que estamos para abajo. A mí me gustaría construir sobre lo positivo, ¿no? Y teniendo perspectiva del ámbito
latinoamericano, también en español. Les quiero compartir una anécdota personal, ¿no? Hace unos meses atrás fuimos al estadio a ver dos acérrimos rivales, el Madrid-Barça, en el Bernabéu. Y yo con mi mujer compartíamos, fui con mi hija que tiene 8 años, teníamos dos abuelas estarían cerca de los 80 años cada una, y que además, como los saludaban la gente de seguridad y demás, se notaba que venían todos los partidos venían aquí. Entonces, y nos sorprendía, para bien, y creo que de aquí hay que construir, es el respeto y el compañerismo que tenían los jugadores, por ejemplo, pero no solamente entre sí, sino con el contrario. Y cuando un jugador se caía, el otro le daba la mano, lo ayudaba. Y ahí había un respeto, un compañerismo y una calidad que para mí hay que construir de eso. Hay que tratar de, ¿no? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, o hay un montón de íconos y líderes de opinión y referentes a nivel internacional. Para que se den una idea, Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en el mundo. Era Shakira hasta hace unos meses, ahora Cristiano Ronaldo tiene 107 millones de seguidores en redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Entonces, yo creo que desde los deportistas hay que transmitir esos ejemplos, hay que transmitir esa cultura también que hablábamos, ¿no? Del idioma español, de los hispanohablantes y del respeto y de los valores que tiene el fútbol, y desde ahí construir. Yo veo muy positivo cuando lo comparo por ahí con otros entornos donde todavía los estadios tienen las rejas, tienen los fosos, y quiero construir desde ese lado, de cómo los clubes incentivan eso, cómo los jugadores brindan ese modelo, y que sigue siendo un espectáculo en España, por lo menos, lo que vemos, de la familia, donde puede ir cualquier persona al campo, al estadio, y me parece espectacular, yo creo, en los valores que está transmitiendo este fútbol. Han hablado Pablo y Carlo de lo que hay dentro de sus trabajos, de sus entornos, que se puede mejorar. Yo creo que también los medios de comunicación también deberíamos hacer un ejercicio de reflexión muchas veces de cómo tratamos ese tipo de información que está tan conectada, como decía antes Carlo, con el sentimiento, con las pasiones, cómo lo tratamos nosotros. Las tertulias en las que se grita demasiado, los descalificativos personales, es decir, lo ha dicho Carlo antes, no deja de ser un juego, no deja de ser un entretenimiento. Y nosotros, en el caso del programa al que yo pertenezco, por ejemplo, Tiempo de Juego en COPE, sabemos que somos parte de esa industria del entretenimiento, somos parte de la industria del entretenimiento. Entonces, tener muy claro que hay unos límites, que también hay alguien que te está escuchando, que puede estar formándose, puedes tener audiencia adolescente, niños que te están escuchando, que muchas veces nos transmiten los padres, que son los niños los que cantan las canciones de los anuncios del programa, los que se saben los eslóganes que dice Pepe Domingo, los que forman parte también de esa parte del programa y te están escuchando y están aprendiendo lo que tú dices. La importancia del respeto, los valores básicos que siempre ha tenido el deporte, de superación, de trabajo, de tener un objetivo y con esfuerzo poder conseguirlo. Todo eso nosotros también creo que deberíamos intentar transmitirlo, tener muy presente ese respeto y no sobrepasarnos. Yo puedo responder por mi trabajo y por lo que hago yo, y tampoco creo que deba pontificar sobre lo que es la profesión en general, pero creo que también el periodismo en general, los medios de comunicación, los periodistas, deberíamos reflexionar a veces sobre lo que hacemos y sobre la importancia que tiene el mensaje que estamos mandando para la gente que nos escucha. No puedo estar más de acuerdo en este tema, Fernando, más de acuerdo. Me alegro. Porque sois un ejemplo de hacer bien las cosas, y no lo hago como peloteo porque no lo necesito, de cómo hacer bien las cosas para poder responder a la pregunta del caballero, de transmitir los valores. Después hay otros que no lo hacen, pues ellos sabrán. Bien, buenos días, muchas gracias. Y es estupenda vuestra mesa redonda. Yo voy a hacer dos comentarios y al final la pregunta. El fútbol es tribu, la peña recreativa New York, es redes, la peña y la otra peña,
Es educación, están los colegios, en las ligas escolares, están las escuelas de gestión, son estilos, modelos, ejemplos, es comunicación, es gamificación, pero sobre todo es negocio. Vale. Segunda parte. De los 500 millones de hispanohablantes, 250 millones o más son mujeres. Aquí hay en este momento, me parece que contó una mujer más que hombres. Y en un momento dado solamente han aparecido la referencia a 2 mujeres mayores, abuelas. La pregunta es, ¿el fútbol y la mujer cómo lo veis? Porque yo creo que el siglo XXI, por no decir también los anteriores, es el de la mujer. Pues tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene razón. Aparte de cuestiones que podemos considerar más o menos estéticas, es cierto que efectivamente es así. Es decir, el 50% de la población mundial es femenino y, por tanto, pues es una gran parte a desarrollar. Es la parte no desarrollada en el mundo del deporte. El éxito del deporte femenino en España últimamente, desde luego, creo que es palpable, evidente, lo que estamos creciendo en ese campo concreto. Y, una vez más, en esto también fuimos pioneros y el Recreativo de Huelva cuenta con la primera peña femenina del fútbol español, que se llaman las primeras del Decano, que continúan yendo al fútbol pues desde hace 20 años. Y nosotros hemos estudiado más o menos cuál es el porcentaje de aficionadas que van al campo, y lo cierto es que estamos aproximadamente en un 15%, cosa que era absolutamente impensable hace 10 años sin más. Es más, en seguidores en Twitter y Facebook del club, ese porcentaje se incrementa hasta casi el 20%. Es decir, que sin duda las mujeres, al menos en el fútbol, ha crecido enormemente su interés, y los equipos de fútbol pues deberemos de hacer algo para amoldarnos a esa situación actualizada. Bueno, por mi parte, en primer lugar, por ahí mirar diferentes perfiles, ¿no? Cuando hablamos de este liderazgo en la transformación digital que estamos viviendo a nivel internacional y que estamos trabajando, como por ejemplo comentaba con el Real Madrid, esto es inclusivo a cualquier tipo de raza, de género, y estar cerca de todos. Eso desde el punto de vista de la afición. Desde el punto de vista de los deportistas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay más mujeres que juegan al fútbol que hombres. Y entonces quizás es una reflexión que tenemos que tener en la industria del fútbol, porque en la industria del deporte, digamos, también hay que darle una vuelta, pero cómo trabajar alrededor de este modelo o este paradigma que en Estados Unidos son más mujeres, ¿no? Y después, desde el punto de vista de organizaciones, ya yendo más a la creación de un ecosistema, de una red y demás, estamos lanzando, y voy a pasar también lo que diríamos en Argentina, un chivo, pero es justamente para poder continuar esta conversación. Mañana y el día siguiente estamos lanzando el primer centro de innovación mundial del deporte, donde va a estar basado aquí en Madrid. Nuestra directora general, Iris Córdoba, que es mujer y que va a liderar todo este proyecto, justo con un ecosistema de socios, de alianzas, de colaboradores del mundo de la educación, del mundo del deporte, del mundo de la salud, y bueno, y todo el ecosistema. Entonces, al final, de nuevo, mi invitación es a que continuemos una vez que esté lanzado el centro, y si nos llevamos un punto de reflexión de si hay modelos positivos, es cómo apalancarnos en esos modelos para que otros deportes u otros países puedan crecer sobre la base de un caso de éxito. El mérito del deporte femenino español es triple, porque aparte de la dificultad de la exigencia de la competición, añadimos una precariedad económica, que eso también Pablo lo puede ver desde un punto de vista más profesional, que hace especialmente difícil a los equipos competir. Tiene un mérito, es un mérito muy grande que la selección española femenina de fútbol vaya a participar por primera vez en un mundial femenino, pero es un mérito todavía más grande cuando tenemos en cuenta que muchos de los equipos, incluso de la primera división del fútbol femenino español,
están en precario y hay casos infinitos, podríamos decir, de equipos profesionales, deportivos, femeninos, en los que sus integrantes, las chicas, tienen que hacer un esfuerzo incluso económico individual muy fuerte para poder continuar desarrollando lo que debería ser su profesión y que en la mayoría de las cosas no es su profesión. Es algo que ellas ejercen porque son muy buenas, porque lo han aprendido desde niñas, porque lo quieren ejercer, deberían ser profesionales y no lo son porque no se dan las circunstancias en el entorno para que lo sean. Es verdad que hay federaciones de deportes olímpicos en España que su situación ha sido precaria, pero es especialmente precaria en el deporte femenino. Y eso multiplica por 3, multiplica por muchísimo más el mérito del deporte femenino en España. Y sobre la afición de la mujer al deporte, en este caso concreto, que yo conozco más al fútbol, sería ponernos una venda en los ojos, no darnos cuenta de que ha crecido, como decía antes Pablo, exponencialmente en los últimos años y que hay muchas chicas que saben tanto más de fútbol que unos cuantos chicos. O sea, eso es innegable. Y está bien que lo hayamos sacado a la palestra. No lo hemos hecho y lo deberíamos haber hecho, es verdad. Bueno, yo quería añadir una cosa que es muy buena, porque el fútbol, fijaros, me parece interesantísimo el debate y además voy a poner un ejemplo de otro deporte. Y la incorporación de la mujer al mismo, lo que significa y lo que significa para el deporte, por ende lo que significa para el negocio vinculado al deporte. Pero primero una reflexión, ¿no?, que me venía ahora a la cabeza. Es que el fútbol en España era de hombres porque había que ir con un puro y con una copa de brandy. No digo las marcas por no hacerles publicidad, pero esto era así, ¿no? Entonces, los hombres vienen al fútbol porque son los hombres, los machos, y vienen aquí, se fuman su puro, se toman su copa de brandy, y eso era el concepto, esta era la publicidad. Es un deporte de hombres, decía el eslogan. Decía, es cosa de hombres, bueno, para ser todavía más exactos, ¿no? Por lo tanto, pero yo creo que eso ha cambiado. Creo que ha cambiado, como decía, muchísimo. O sea, la incorporación de la mujer al deporte es paulatina, es infrenable, es magnífica en resultados y en esfuerzo, como bien tú decías, por una dificultad económica que hay terrible, o sea, es tremendo. Fijaros pensar en la selección de balonmano, ¿no? Las guerreras, ¿no? La mayoría juegan fuera de España, porque en España prácticamente la competición no existe, ¿no? Y porque no pueden pagarlas, pero son un ejemplo para todos, ¿no? Y iba a poner otro ejemplo relacionado con el running, con el mundo del running. Hago un pequeño juego de palabras, ¿no? Cuando era correr, porque ahora todos sabemos lo que es el running, todo el mundo corre, y el que no corre, como no corres, ¿no? Bueno, pues cuando era correr, nadie corría. Cuando fue jogging, no sé si fue antes o no, del footing, pues nadie corría tampoco, ni footing, ni jogging, y ahora se llama running, ¿no? Y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué el running ahora está triunfando? Y hay unos datos que son escalofriantes, o sea, si veis la venta de zapatillas, son escalofriantes. Pues por dos motivos. Uno tiene la culpa Sebastián, que es la tecnología, ¿no? Porque en el cacharro como apuntas cuando sales a correr, el circuito, el recorrido, y como tienes la posibilidad de compartirlo después cuando has acabado, pues esto parece como que estamos en el mundo, Pero el segundo éxito del running es por la incorporación de la mujer. Porque la mujer ha decidido un deporte en el que puede participar. Entonces, los grandes centros de poder, las grandes empresas han dicho, oye, perdona, es que la mujer lo genera moda. Y entonces al generar moda ya no tenemos que hacer zapatillas horribles solo negras, es que hacemos zapatillas verdes y además con cintas y además te pones una malla y los hombres se ponen una malla y las chicas se ponen un top y además los chicos se ponen la sudadera de no sé cuántos. ¿Qué quiere decir? Han desarrollado el negocio del running lo han desarrollado las mujeres, no los hombres. Por lo tanto, a medida que la mujer se incorpore más al mundo del deporte, no te quiero contar al mundo del fútbol, pues esto va a funcionar muchísimo mejor, porque no debemos excluir al 50% del negocio, ¿no? Sería de poca inteligencia, pero el pasado era ese, esto es cosa de hombres. Bueno, pues con esta referencia que hacemos al futuro del deporte y al futuro del negocio del deporte también, pues agradeceros vuestra presencia esta mañana y damos por finalizada la comparecencia. Muchas gracias.